porque hacía falta, pero a favor del país. ¿Cómo fue ese proceso de estabilización o reinserción del Bueno, Perú en la primero yo economía? quería decirte que Juan Carlos Hurtado midió la inflación en julio. Y la inflación de ese mes era 45%. Solo en ese mes. Solo en ese mes, lo cual significa que si algo te costaba ahora un sol, el próximo mes te costaba más o menos un sol 45 y el siguiente mes te costaba el mismo producto 2 soles 10. Y sin embargo el trabajador ganaba la misma cantidad de dinero. Claro. Entonces ellos tenían muy en cuenta cuánto era la inflación por mes. En julio la inflación fue, como te dije, 45. En agosto fue 40. Claro, fue En bajando. septiembre fue 40. Y de ahí en adelante Fue bajando. fue bajando para felicidad de todos. ¿No? En realidad, especialmente los más pobres. especialmente Son los que los pobres. gastaban todos sus ingresos en comida y que no les alcanzaba. Sí, Empezó a- Pepe, y yendo a tu pregunta de cómo fue la reinserción financiera, en ese momento, como no había dinero, el gobierno anterior había dejado de pagar entre 200 y 300 millones anuales de intereses. de intereses de la deuda que otros gobiernos habían contraído. O sea que hay un protocolo que el Banco Mundial no te puede prestar un solo dólar mientras tú no pagues la deuda contraída o los intereses. Es como con un amigo que tú te pide prestado y si no te paga, Si te hace perro muerto, no le vuelves a prestar. te hace un perro muerto, nunca más le prestas, ¿no? Como Rey, que me debe 100 soles, ¿no? Y hasta ahora no me paga, entonces ya no le presto más, pues, ¿no? Así es, Es que Claro, así me es. quiere cobrar 50% de interés. Bueno, entonces quiere decir que el Perú no tenía plata para pagar los intereses y tampoco podía reinsertarse. Entonces sucedió algo extraordinario. El discurso tan duro de Juan Carlos Hurtado caló a fondo en los organismos internacionales. El Fondo Monetario, por ejemplo, dijo, mira, el Perú ahora sí va en serio. Este señor Fujimori sí va en serio, porque está haciendo precisamente lo que es necesario hacer en un país con superinflación. Entonces, Michel Candecius, que hablaba perfectamente el español, dijo, si no ayudamos al Perú, se nos muere. Y entonces presionó a varios países importantísimos del grupo de G7, que son Alemania, Japón, Estados Unidos, Canadá, etcétera, y entre todos le prestaron al Perú para poder pagar los intereses y de esta manera se desatoró el flujo financiero que venía al Perú. Por primera vez nos prestaron 1.300 millones de dólares. De un solo Que fue cocacho. de un solo cocacho, que fue agua en el desierto, ¿no? A nosotros que estábamos en el Ministerio de Transportes, nos tocó 300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y con eso logramos pavimentar la carretera desde toda la carretera panamericana más la carretera central. Porque nuestro diagnóstico Estaba había destrozada. dicho que el 12% de la red vial nacional estaba operativa, pero el resto, 88%, estaba totalmente destruida, estaba como bombardeada, puros huecos, baches, incluso los ómnibus ya le ponían nombre a cada bache, a cada hueco. Así era. Sí, sí, habían baches que habían cumplido 30 años, por ejemplo, le ponían O sea una que- tortita. Así se rehizo la... Y bueno, como te digo, había gente muy talentosa en el Ministerio de Economía y Finanzas que logró renegociar toda la deuda y entonces el Perú salió adelante. ¿Por qué digo que fue muy importante? Porque no se puede hacer obras de infraestructura grande si no es con préstamos a largo plazo del extranjero. O sea que nosotros empezamos a tener oxígeno. Claro. Fue una cosa